El Señor les bendiga grandemente. Sean bendecidos mis amados hermanos, hermanas, todos aquellos que nos escuchan y nos ven en esta hora. Vamos a dar inicio a esta celebración, a este culto para el Señor, dándole la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Oramos. Padre del cielo, bendecimos tu santo nombre. Te adoramos. Reconocemos tu grandeza, reconocemos tu gran amor, reconocemos tu infinitas misericordias, Señor, en este día. Queremos darte gloria, queremos darte alabanza, queremos darte adoración. Queremos pedirte que te hagas presente en medio de nosotros en esta hora. Pedimos la bienvenida del Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, bienvenido a este lugar, bienvenido a tu casa, bienvenido a esta reunión, Señor, que celebramos en este día. Te damos gracias por tu presencia, gracias, Espíritu de Dios, porque tú estás en medio nuestro, porque tú estás guiando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos. Gracias porque tú eres el consolador, nuestro ayudador eres tú, Espíritu Santo de Dios. Te damos la bienvenida a este espacio, a este tiempo. Queremos adorarte, queremos levantar nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida a ti, Señor. Queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos darte gloria, honra y honor, porque tú eres digno de toda la adoración, Señor. Eres bienvenido a cada uno de nuestros corazones. Paséate en medio nuestro. Ministra nuestras vidas y nuestros corazones en este día. Llénanos de tu santa presencia. Haznos sentir tu cercanía, Espíritu de Dios. Haznos sentir tu presencia en esta hora. Queremos derramar nuestro corazón a ti. Queremos derramar nuestra vida y nuestra alma, Señor, en esta hora. Te damos a ti la gloria, la honra y el honor por todos los siglos. Amén y amén. Es el amor del Salvador, gracia del Padre, esplendor, por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Vamos a meditar en la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 9, verso 35 al 38. Y leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Al reflexionar en esta palabra, en estos versos, en este acontecimiento de nuestro Señor Jesús, al ver las multitudes y su reacción, pues es oportuno reflexionar en estas palabras, en estos acontecimientos y ver la importancia que tiene para cada una de nuestras vidas, especialmente a todos los que Cristo vino a salvar, a toda la humanidad. Y comenzando desde el primer verso que leímos, vemos a Jesús ejerciendo su ministerio
nos dice la palabra que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. La actividad principal en el ministerio de Jesús, antes de entregar su vida en la cruz y resucitar al tercer día, era predicar la buena noticia del evangelio del reino de Dios. Dice la palabra que él recorría tanto ciudades como aldeas, todas las recorría enseñando en las sinagogas, en los lugares donde había multitudes al aire libre. Jesús aprovechaba todos esos espacios para enseñar y dar a conocer la mejor y más importante noticia que tú y yo pudiéramos recibir en toda nuestra vida. La noticia, la buena noticia de un reino inconmovible, de un reino incorruptible, de un reino que es el reino de Dios, que tiene apertura para ti y para mí, en el nombre de Jesús. Recorría tanto ciudades como aldeas, ciudades grandes, ciudades medianas, aldeas. Nos habla de quizás lugares de menos condición económica. Es decir, que el evangelio es buena noticia para todo el mundo, para toda raza, para toda clase de personas, para todo el mundo. La Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo vino a dar el mensaje de salvación y lo delegó en sus discípulos para toda la humanidad. El evangelio es para toda criatura, para ti, para mí. Necesitamos esa buena noticia del evangelio de salvación, de lo que Cristo hizo en la cruz para nosotros. Él predicaba de arrepentimiento, de salvación. Necesitamos ser salvos, necesitamos la vida nueva en Jesucristo. Él nos ofrece salvación y vida eterna, vida en abundancia, un nuevo reino. En estos reinos, en los reinos de la tierra, en los países, por más desarrollados que sean, en este mundo vamos a tener aflicción. No importa dónde usted viva, dónde usted se encuentra, tendremos aflicción. El pecado es productor de muerte en cualquier esfera de este planeta donde usted se encuentre, en cualquier lugar donde usted se encuentre, en cualquier ámbito social donde usted se encuentre, sea pobre, rico, blanco, negro. El pecado no distingue, el pecado destruye, el pecado mata. Y la buena noticia en que Jesús tenemos perdón, tenemos redención, tenemos vida eterna. Esa es la buena noticia que Jesús vino a traernos. Él es la buena noticia. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y Él enseñaba esta noticia, el evangelio del reino, un nuevo orden donde el Señor quiere que tú pertenezcas. Dice el relato que aparte de enseñar esto, Jesús andaba y también sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Esto implica que no había nada, ninguna condición del ser humano que Jesús no podía resolver. Por eso dice la Escritura que toda enfermedad y toda dolencia, es la evidencia de su poder, de su deidad, es la evidencia de que es el Hijo de Dios que vino a habitar en medio de nosotros, que vimos su gloria, como dice el Evangelio de Juan, estuvo entre nosotros, Dios se hizo carne. Y la evidencia de esto es que no había ninguna enfermedad, ninguna dolencia que Él no pudo sanar cuando estuvo predicando el evangelio de salvación. Para dar a entender que lo que Él estaba diciendo lo decía con toda autoridad, porque era el mismo Hijo de Dios que estaba entre nosotros, dándonos a nosotros la oportunidad
de perdón, de reconciliación, de salvación. Por ende, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, no había ninguna enfermedad que Él no podía sanar, que Él no podía curar. Todas las sanó. Y importante resaltar que todo esto lo hizo mucho más bien para dar a entender la autoridad de quien daba el mensaje, de quien estaba predicando esta buena noticia. Y ver que hace una comparación o hace una división de lo que es enfermedad y dolencia. Enfermedad, vamos a llamar a toda condición física que daña nuestro cuerpo y puede producir la muerte en algunas situaciones de enfermedad. Dice que sanaba toda enfermedad y sanaba toda dolencia. Podríamos decir, pero no es lo mismo enfermedad y dolencia. Pueden tener ciertos parecidos, pero la palabra dolencia también aquí se puede traducir como una situación o una condición también emocional en la vida de las personas. Puede llegar a interpretarse también como un estado de depresión. Es decir, que no solamente Jesús sanaba las enfermedades o sana las enfermedades físicas, sino que también Jesús es capaz de sanar las heridas del corazón. El mismo profeta Isaías, profetizando acerca de Jesús, decía que Él tendría el Espíritu de Dios, iba a venir sobre Él y Él iba a vendar nuestras heridas, iba a sacar de la cárcel al que estaba cautivo, iba a sanar toda herida. Así que Jesús, Dios, no solamente puede sanar las enfermedades, todas las enfermedades, sino también toda situación interna, toda herida en el corazón que puedan tener las personas. Jesús también hacía eso cuando recorría todas las aldeas y todas las ciudades, dando a conocer el evangelio de salvación. Para Dios no hay nada imposible. Cuando vemos el relato, dice que también al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí es importante hacer un alto para meditar en en estos sentimientos que tuvo Jesús o tiene Jesús, digamos que tiene todavía aún, por las multitudes, por las personas. Dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Y es muy probable que dentro de esas multitudes de las cuales Jesús dice que tuvo compasión, allí también estaban los que ya habían sido sanados de toda enfermedad y de toda dolencia. Y podemos preguntarnos, ¿cómo es que Jesús sigue teniendo compasión por los que ya fueron sanados de alguna enfermedad terrible, alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad para muerte? ¿Cómo es posible que Jesús siga teniendo compasión de aquellas personas que han sido sanadas emocionalmente, que han sido sanadas y curadas de la depresión, de problemas internos del corazón, de heridas producidas por el pecado, por situaciones particulares, con alguna relación o con cualquier otro tipo de causa? Jesús seguía teniendo compasión aún de esas personas que habían sido sanadas. Y la palabra compasión es lo mismo que la palabra sentir lástima por alguien. Sentir lástima por alguien. Yo no sé si usted ha sentido alguna vez lástima por alguien. Haber visto quizás a alguna persona en alguna condición médica, desahuciado, que da lástima su condición. Quizás haber visto a alguna persona en alguna condición de pobreza extrema, viviendo debajo de un puente,
durmiendo en las calles, comiendo en los zafacones de basura, y quizás usted ha tenido el sentimiento de sentir lástima por esas personas. Hay muchas maneras y condiciones en las que podamos ver a una persona y sentir lástima. Lo que Jesús está sintiendo en este momento por las multitudes es lástima. ¿Por qué está sintiendo lástima? ¿Por los que estaban enfermos? ¿Por los que estaban inmersos en dolencias, en situaciones particulares? Lo que a Jesús le hacía sentir lástima no era la condición física de las personas. No era ver a las personas con ciertas enfermedades. Dice el relato muy bien que lo que hacía sentir lástima a Jesús por las multitudes que están allí, que nos representan a ti y a mí, representan a todo el mundo, a toda la humanidad. Lo que a Dios le da lástima no es si tú estás enfermo, no es si tú tienes una condición de pobreza. Dios obviamente se compadece de esas cosas, pero lo que más lástima le da a Dios acerca de nosotros es lo que dice este mismo texto. Sintió lástima porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Lo que a Dios le da lástima, lo que a Jesús le da lástima de los seres humanos es su condición espiritual, es su estado espiritual delante de Dios. Personas, las multitudes estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Desamparado es aquel que está abandonado. El pecado produce separación entre nosotros y Dios. El pecado produce muerte, una muerte eterna, la segunda muerte, lo que le llama la Biblia la segunda muerte. El pecado produce algo peor que cualquier enfermedad en este mundo. El pecado produce separación de Dios. El pecado produce toda clase de desgracia. Y es por eso que Jesús siente lástima. Estas personas estaban desamparadas. Jesús vio en las multitudes, en la humanidad, desamparo y estaban, dice la Biblia, dispersa. Desamparo es como estar abandonado, desmayado, caído. Disperso es estar fuera del redil, fuera de la protección de Dios, fuera de la gracia de Dios, fuera del redil de Dios, fuera del pueblo de Dios. Esta palabra de desamparo nos recuerda lo que Jesús expresó estando en la cruz, en una de sus palabras, ya estando crucificado. Una de las palabras que Jesús expresó allí fue: Señor, Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el momento donde Jesús está cargando en él, Dios está cargando en Jesús el pecado de todos nosotros. Jesús está pagando por el pecado de todos nosotros y sintió por la carga del pecado que está pagando por nosotros el desamparo que toda la humanidad tiene como fruto del pecado. Jesús sufrió el desamparo por nosotros. Por eso Jesús tuvo compasión de la multitud, porque estaban lejos de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por ende, Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros y sufrió el desamparo de Dios para que tú y yo no estuviéramos más desamparados, no estuviéramos fuera y lejos de la gracia divina, de la gracia de Dios para nuestras vidas. Lo que a
Jesucristo, lo que a Dios le causa compasión es nuestra condición de pecado delante de Él. La Biblia dice que Él no quiere, Dios no desea la muerte del que muere. Dios desea que tú tengas vida. Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. En la Biblia vemos algunos relatos donde Jesús muestra compasión, muestra dolor, muestra tristeza. Nos viene a la memoria el relato de aquel acontecimiento de Lázaro, de su amigo Lázaro, cuando éste murió. Dice la palabra que cuando Jesús llegó al lugar donde tenían a Lázaro, cuando vio todas las personas llorando, cuando vio todo este escenario, dice la Biblia que Jesús lloró. Y obviamente Jesús, estando en condición de hombre, tenía también, digamos, estos sentimientos naturales humanos. Pero creo que más que por esas cosas, Jesús lloró por la condición espiritual de todos los que estaban allí. Estaban llorando, estaban tristes, estaban sin esperanza, estaban incrédulos. Creo que Jesús lloró por la incredulidad de las personas al estar llorando como sin esperanza alguna para los que mueren. Jesús le dijo a Marta, hermana, a Marta y a María, hermanas de Lázaro, Jesús le dijo estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza, esa es la buena noticia que Jesús anunciaba, que Jesús anuncia hoy para tu vida, para nuestras vidas. La buena noticia es que aunque en este mundo vamos a sufrir persecuciones, vamos a sufrir aflicción, vamos a tener enfermedades, vamos a tener condiciones, nuestro cuerpo se va desgastando. Pero dice la Biblia, tenemos de Dios un templo más fuerte, un templo, casa de Dios. Tenemos vida en Jesucristo, tenemos vida eterna en Jesucristo. La buena noticia es que aunque muramos en este mundo, tenemos vida eterna en Dios, en los cielos. Hay un reino que nos espera, es el reino de Dios para nuestras vidas. La compasión que siente Jesús por nosotros es la compasión de la causa que genera el pecado de muerte eterna. Jesús vino para que tengamos vida en abundancia. Por eso la lástima que siente Dios, que siente Jesús, quizás o muy bien, como hemos dicho, la lástima que siente Jesús no es por lo que quizás tú estés atravesando, si estás atravesando por una enfermedad, si estás atravesando por alguna situación económica. Claro que sí, a Dios, Dios está pendiente de esas cosas. Pero quiero decirte, amigo que nos escucha, amiga que nos estás escuchando en esta hora, quiero decirte que Dios está más interesado en tu vida espiritual, en tu vida, en la vida venidera. Dios no quiere que nadie se pierda. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ese es el negocio de Dios, es que tú no te pierdas. Por eso envió a Jesús, para que tú no te pierdas. Él puede sanarte, Él puede ayudarte a resolver cualquier condición económica, pero lo más interesado en el que está Dios es en resolver tu situación espiritual, es darte la vida. El que cree en Jesús pasa de muerte a vida.
Cristo vino para que tú vivas por la eternidad, para reconciliarte con Dios. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu. Si reconoces tu condición espiritual, si reconoces que necesitas a Jesús, que necesitas salvación, si reconoces que ante la presencia de Dios eres un pecador, una pecadora, te arrepientes, que reconoces que Dios te ama, que Él murió en la cruz por tus pecados, que vino para salvarte, para darte vida. Entonces, si abres la puerta de tu corazón, Jesús va a darte salvación y vida si le confiesas. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Necesitamos salvación, necesitamos a Jesús. Jesús, otro relato donde vemos a Jesús que dice la Biblia que Jesús lloró, que Jesús se lamentó, es cuando entró a la ciudad de Jerusalén. Dice la Biblia que Jesús al ver la ciudad de Jerusalén se estremeció, sintió tristeza y expresó palabras como estas diciendo: Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte? ¿Cuántas veces quise reunirte? ¿Cuántas veces quise que estuvieras conmigo? Como la gallina recoge a sus pollitos bajo sus alas, pero no quisiste. Pero no quisiste. Otro de los evangelios, explicando este mismo relato, dice que Jesús también expresó su dolor al decir también: si hubieses, Jerusalén, sabido lo que para ti significa este día, el día de tu paz, pero tus ojos están cerrados, están cegados, no lo pueden ver. Jesús se lamentó de esta ciudad de Jerusalén por su gente, por la condición espiritual, por su estado espiritual delante de Dios. Jesús se compadeció, sintió lástima. Es la lástima que el Señor siente hoy por toda la humanidad, en la situación en la que estamos viviendo. Mucha gente pereciendo, muriendo de la enfermedad, de la pandemia, de muchas otras situaciones, pero a Dios le causa más lástima que te pierdas y que mueras por la eternidad. Él quiere darte vida y salvación. La Biblia nos dice que en Nehemías 8:10, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es decir, lo que a Dios le produce gozo, lo que a Dios le produce alegría, es que tú y yo seamos fuertes. Pero no fuertes físicamente, sino espiritualmente. No es que busquemos fortaleza física, que tus brazos midan 8, 10, 20 de brazos, cuando tengas cuadritos. La fortaleza espiritual, que tú hayas nacido de nuevo, es lo que a Dios le produce gozo. Tu relación con Dios, tu vida espiritual. Finalmente, el Señor pide que oren para que Dios envíe obreros hacia las personas que se pierden. Tú y yo tenemos un ministerio. Quizás nadie te ha puesto en un ministerio en la iglesia, pero Dios te puso en el ministerio de la reconciliación para que lleves esta buena noticia a los que se pierden. Damos gracias al Señor por este tiempo, por esta palabra, y oramos que puedas ver cuánto te ama el Señor, cuánto te ama Dios. Él tiene compasión de nosotros. Él quiere darte vida eterna, vida en abundancia. La peor condición del ser humano es estar sin Cristo, es estar sin Dios. Es no reconocer al Dios que le creó, que vino
y murió en una cruz y le da vida eterna. Que Dios te bendiga. Mi vida entrego a ti, quiero agradarte, vivo para adorarte, Dios. Me rindo ante tu ser, pues soy más grande en ti, cuando de rodillas estoy. Entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh, entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh Señor, transforma mi vida, entra en mí, cambia todo, te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí, cambia todo, ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús. Oh,
¿Sabías que nuestra iglesia no está detenida? Tú y yo en nuestras casas somos la iglesia. Así es, no nos hemos parado de trabajar para el reino y llevar el evangelio por las redes. Pero queremos informarte algo, que los martes seguimos en nuestro culto a las 7:30 de la noche por este mismo canal y los domingos a las 9 de la mañana. Si aún no has visto todos nuestros cultos, te invitamos a hacerlo y a compartir para que otros sean edificados como tú y como yo lo hemos sido. Los miércoles y los viernes estamos conectados a las 9 de la noche vía Zoom, en nuestra oración congregacional, clamando a favor de nuestra nación y de todo el mundo. Si aún no te has integrado, te invitamos a comunicarte con tu líder para que puedas unirte a nosotros. Los jueves seguimos en pie con nuestro retiro de oración, a cargo de nuestra amada Doña Alba. Estos también se realizarán vía Zoom. Si aún no tienes el enlace, comunícate con tu líder de vida discipular. Los sábados son nuestros cultos de jóvenes, de los ministerios diferentes y la red, los cuales se han unido para dar un solo culto a las 7:30 de la noche vía Zoom. Si aún no te has unido, sigue sus redes, @ministerios diferente y @mjlared, para que te enteres de todo lo que acontecerá. Los líderes de vida discipular siguen reuniéndose con sus grupos a través de la aplicación de Zoom. Únete a nuestras redes y disfruta de toda la programación de la Iglesia de la Alabanza Osama.